¿Qué, eso no es natural? Uraraka dijo con un mal sabor de boca, esperando con todas sus fuerzas estar equivocada, del lado de los villanos, 10 millones de años. Tomura se tambaleó por un salto de tiempo tan brusco, ¿por qué demonios estamos viendo tan atrás? No puede haber nada interesante ahí, hablo malhumorado, concuerdo con el que nos puede mostrar ahí. ¿Siquiera sirve para el presente? Davi buzó por lo bajo, dudaba que esto fuera de relevancia para lo que veían, porque era imposible que alguien que vieran aquí estuviera vivo en 10 millones de años, ¿verdad? 7. ¿Cuál es el motivo de retroceder tanto? Incluso All For One se tambaleó al ver un cambio de tanto tiempo, él mismo era considerado un ser muy antiguo con sus 2 siglos de vida, pero 10 millones de años. Eso es más tiempo del que llevamos siendo una civilización, pensó con un mal presentimiento. 5. El símbolo del mal contempló la pantalla confundido por qué mostrarles tan en el pasado. No había nada que les sirviera para lo que veían, cualquier ser que vieran estaría muerto en la actualidad, ¿verdad? Con los héroes, 10 millones de años. Nefu escupió el té que bebía de su pequeña taza de té sorprendido por un cambio de tiempo tan brusco. 1. ¿Por qué retroceder tanto tiempo? ¿Cuál es el motivo? Aizawa dijo confundido mirando al anciano que permaneció en silencio. Tal vez quieren mostrarnos la juventud de la anciana. Mt. Lady se burló señalando a Mindig que volteó a mirar la iracunda. 3. ¿Qué dijiste tenida? Para tu información estoy en la flor de mi juventud. Mindig dijo ofendida a punto de empezar una nueva pelea con la heroína gigante. 5. De todas formas, ¿por qué retrocedió tanto tiempo? Olmig rascó su oreja confundido intentando ignorar la pelea que se formaba entre ambas heroínas. Miró al anciano con duda, ¿acaso se equivocó? Yo no me equivoqué. El anciano se cruzó de brazos ante la atenta mirada de todos. El motivo para retroceder tanto tiempo ya lo verán, dijo señalando hacia la pantalla. Todos volvieron su vista hacia la pantalla, los héroes confundidos pero sintiendo un mal presentimiento que deseaban que no significara nada, mientras que los villanos confundidos por el retroceso, un retroceso de 10 millones de años. La presidenta de la comisión tragó seco ante ese cambio. Eso es mucho más tiempo del que llevan existiendo los Quirks, y la civilización humana en conjunto, pensó confundida que podrían mostrar que se relacionara con el escape de ese villano. Vaya cambio, Lady Nagant pensó mirando el tiempo que retrocedían. ¿Por qué tanto tiempo? ¿No se suponía que estábamos viendo a un criminal se escapó de esa comisión de héroes espacial? Buzó al mencionar a la patrulla galáctica, aún teniéndolos en baja opinión al recordar sus años al servicio de la Comisión de Seguridad Pública. 11. Desearía no haber conseguido sus respuestas. Las siluetas sobre el planetoide se hicieron más claras, dejando ver a un hombre pasado de peso con las orejas puntiagudas y piel rosa, con algunos raspones en su cuerpo, siendo el gran Kaioshin con rapidez tuvo que saltar hacia un lado para evitar los cometas que se dirigieron a su posición. Estos dejaron una gran nube de polvo en el lugar del impacto. Con rapidez tuvo que saltar hacia un lado para evitar los cometas que se dirigieron a su posición. Estos dejaron una gran nube de polvo en el lugar del impacto. 2. Ese es el gran Kaioshin del que hablaban. Ibara preguntó sorprendida juntando sus manos a modo de oración. Solo habían visto su rostro en una imagen cuando Merus habló, pero ahora podía verlo completo. Luce como alguien realmente amable, sin duda es uno de esos Kaioshin. 16. Gran Kaioshin, Izuku murmuró recordando la manera en que lo llamaban. ¿Eso quiere decir que hay una jerarquía entre los Kaioshin? ¿Una cadena de mando o algo así? ¿Tendrá que ver con cuántas cosas han creado o es por las funciones que tengan? Tal vez. 8. Deku-kun, ¿estás murmurando de nuevo? Uraraka le susurró al peliverde haciendo que bajara la mirada avergonzado al darse cuenta, pero volvieron su vista a la pantalla. 3. Así que ese es uno de los dioses creadores. Aizawa murmuró cruzándose de brazos, aunque estaba impresionado de por fin ver la apariencia de uno de estos Kaioshin. A simple vista puedo decir que luce como alguien amable. Nezu sonrió antes de tomar su mentón pensativo, aunque es bastante parecido a ese Majin Buu. ¿Estarán emparentados de alguna manera? 1. Pues son prácticamente iguales, si ignoramos las orejas, la antena y los agujeros en la cabeza. Mindig sonrió nerviosa al mencionar las diferencias entre el Kaioshin y Majin Buu, o sea que tenemos un dios y un sujeto prácticamente igual. Kamui Wook se cruzó de brazos confundido, no entendía por qué eran tan parecidos y decir que estaba dentro de Majin Buu. Solo le daba más preguntas. Del lado de los villanos, ¿ese gordo es un dios?
Tomura dijo confundido mirando al gran Kaioshin, una parte de él sintió molestia al verlo, su deseo causar nada más que destrucción, y ahora estaban viendo a alguien que existía para crear, 2 es igual a ese sujeto, Dabi murmuró recordando a Majin Buu, así que este es el Kaioshin. Toga miró la pantalla curiosidad antes de que una idea se le viniera a la mente, ¿cómo será la sangre de un ser divino? ¿Será diferente? Debe tener un sabor exquisito. Pensó emocionada. 11 All for One hizo una mueca nuevamente sintiéndose ante algo completamente fuera de su liga, aunque el sentimiento estaba en menor medida que con Broly o la fusión, nunca se acostumbraría a esto. Antes de que alguien pudiera decir algo vieron como el Kaioshin esquivó los cometas, los héroes miraron sorprendidos no esperándose esto, mientras que los villanos estaban confundidos. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? Olmig preguntó alterado al ver cómo el Kaioshin casi era impactado por los cometas, porque esos cometas iban en su dirección. Nezu preguntó seriamente antes de agarrar su mentón pensativo, ¿ya tenían ese rumbo, o alguien lo cambió? Murmuró preocupado, ¿los cometas viajan por ahí todo el tiempo? Mindig murmuró, estaba preocupada de lo que iban a ver, incluso si sucedía hace 10 millones de años. El Kaioshin tiene raspones en su cuerpo, pareciera que estaba en una pelea. Olmig murmuró preocupado, pero eso no tenía sentido. ¿Quién podría desafiar a un dios? ¡Auch! El gran Kaioshin dijo recuperándose del impacto, pero en eso el grito de otro Kaioshin lo alertó, ahí vienen más. Un Kaioshin gritó en alerta mirando cómo se avecinaba una nueva oleada de cometas. ¡Pum! El impacto resonó en el lugar mientras el Kaioshin miraba con preocupación como uno de los cometas impactaba contra el gran Kaioshin. Gran Kaioshin. Algunos miraron con curiosidad al ver a otro Kaioshin, sentimiento que rápidamente se convirtió en horror al ver cómo el gran Kaioshin era alcanzado por uno de los cometas. Los héroes estaban impactados. No. Está bien. Le cayó un cometa encima, idiota. RRRRGGRG, un sonido de esfuerzo se escuchó en el lugar mientras el inmenso cometa poco a poco empezaba a levantarse, dejando ver un cráter en el cual estaba el gran Kaioshin, que levantaba el cometa con telequinesis. Todos los héroes suspiraron aliviados al ver que el Kaioshin estaba bien, aunque en el fondo de sus mentes aún deseaban saber por qué estaban en la mira de esos cometas. Algo que todos sabían es que, no era algo natural, alguien los está atacando. All for One murmuró apretando sus dientes, ¿tener el suficiente poder para enfrentar a dioses? ¿Las amenazas para mi dominio existían incluso hace 10 millones de años? Pensó con frustración, su mente no comprendiendo cómo es que existían seres fuera de los Saiyajin y Freezer capaces de lograr esas cosas. 15 Con un último esfuerzo el gran Kaioshin arrojó el cometa hacia un lado. Eso estuvo cerca. No puedo creerlo, nos está atacando con cometas reales. El Kaioshin gritó con frustración mirando hacia el espacio, en donde estaba el causante de todo el problema. ¿Alguien los ataca? Lady Nagant habló sorprendida, ¿quién estaría tan loco para intentar enfrentar a una deidad? Murmuró con un mal presentimiento, que para desgracia de todos en la sala, se cumplió. Todos volvieron su vista a la pantalla cuando se mostró la imagen de un ser encapuchado parado en medio de una roca en el espacio. Los instintos de todos despertaron gritando contra un peligro inmediato. Alejado de ese lugar, parado en medio de una roca que flotaba en el espacio se encontraba una figura encapuchada. Varios escombros espaciales flotaban a su alrededor mientras eran rodeadores por un aura mágica. El ser encapuchado sonrió con maldad mientras su rostro era ocultado por sus ropas. Unos cuernos ondulados sobresalían por debajo de su capucha dándole un aspecto animal. Todos quedaron congelados en sus asientos ante la mera presencia de este ser, muchos viéndose obligados a agachar sus cabezas sintiendo que se desmayarían en el acto, mientras que los que resistieron sintieron como un escalofrío recorría la espalda de cada uno de ellos. ¿Quién era este sujeto? ¿Quién es él? Izuku sintió como su cuerpo se congelaba ante la vista de ese ser. Cuernos ondulados. Tiene una apariencia animal, aunque no sea un Kirk se parece a un tipo mutante, pensó detallando las características del encapuchado. 10 Spinner miró las características animales de ese ser con terror, aun sabiendo que no se trataba de un Kirk no pudo evitar pensar en él como un metamorfo como él. ¿Qué está haciendo? Siento que no me puedo mover. ¿Quién demonios es este tipo? La presidenta de la comisión no pudo evitar tartamudear mientras su cuerpo temblaba sin control. Los mismos héroes estaban afectados, no había manera en que una política que se la pasaba dando órdenes tras un escritorio soportara esto. ¿Un villano? ¿Ese es el sujeto que atacaba a los Kaioshin? Pensó asustada. ¿6Q qué es esta presión?
Lady Nagant pensó sintiendo su cuerpo entumecido, esta sensación era mucho peor que cualquier encargo de la Comisión de Seguridad Pública, ¿él la provoca a ese sujeto? ¿Por qué? Para su desgracia, todos vieron la respuesta de primera mano, en un rápido movimiento el ser extendió una mano hacia un planeta a su costado, su extremidad se vio envuelta en un aura mágica mientras abría la palma al planeta Q tenía un anillo Q que planea hacer. Olmig preguntó alterado sabiendo que no era nada bueno, ¿4 piensa destruir ese planeta? Nezu murmuró seriamente, pensando que era alguna declaración de poder, sin imaginarse lo que estaba por suceder, esto va de mal en peor. Mindigut hizo una mueca, aun sabiendo que esto ya sucedió hace 10 millones de años, es aterrador, Aizawa admitió cruzándose de brazos, mientras sentía un escalofrío recorrer su espalda sin que pudiera evitarlo. Mirko miró seriamente la pantalla mientras la inundaba un mal presentimiento, esto pasó hace mucho, y ahora no hay un Goku que pueda plantarle frente a la situación, pensó con frustración, esperaba que esos dioses pudieran derrotar a quien sea ese encapuchado. 10 del lado de los estudiantes, Izuku agarró su cabeza con dolor mientras nuevamente la sensación de una alarma se hacía presente, el peliverde apretó sus dientes intentando soportar la alarma que rápidamente se volvió en un dolor de cabeza, el sensor de peligro no estaba hecho para soportar amenazas tan grandes, Deku-kun está bien. Uraraka dijo preocupada al ver al peliverde soltar un quejido de dolor, yo, solo tenía un dolor de cabeza, Izuku murmuró algo desorientado, Uraraka no pareció muy convencida pero aceptó la respuesta, Bakugo solo pudo apretar su mandíbula pensando que podría hacer ese encapuchado, destruir el planeta. No puedo creer que existieran sujetos así desde siempre, murmuró enojado, sin saber lo que pasaría. 11 del lado de los villanos, Tomura levantó su mirada interesado, recuerdos de todos los eventos de destrucción que habían visto hasta este momento, el planeta Vegeta, ese continente de hielo y la misma realidad, muéstranos qué puedes hacer, pensó con un poco de emoción, el planeta era bastante próspero, un pequeño mamífero parecido a una ardilla con un conejo caminaba en medio de una pradera buscando algo que comer, hasta que sus instintos se activaron haciendo que mirara al cielo. Todos miraron con atención ese planeta encontrándolo bastante parecido al suyo, era una vista agradable siendo que de los pocos que habían visto era el planeta Vampa, así que ese es otro planeta. La presidenta de la comisión pensó mirando todo el paisaje, siempre se habían sentido el centro del universo, los Quirks solo habían reforzado esa idea poderes tan grandiosos dados a ellos al azar. Muchos de ellos habían tomado eso como la confirmación de su superioridad, pero hay otros planetas con vida, por más sin sentido que me parezca. 7 Qué bonito, Koda pensó con una sonrisa mirando al pequeño mamífero, estaba seguro de que no lo había visto en su planeta y su apariencia era mucho más amigable que los de Bamoa. ¿Cuáles serán sus hábitos alimenticios? Es bastante pequeño, tal vez insectos y, 11 las palabras murieron en su boca cuando vio lo que le pasó al planeta, la vitalidad del planeta fue robada mientras que esferas de energía salían volando hacia el espacio, el pequeño mamífero perdió toda su masa muscular cayendo hacia el piso totalmente demacrado y delgado. 5 Las aves cayeron del cielo muriendo al instante, los ríos se secaron, los árboles perdieron sus hojas y la tierra se agrietó dejando un aspecto árido, el planeta ahora era un lugar totalmente estéril. Las aves cayeron del cielo muriendo al instante, los ríos se secaron, los árboles perdieron sus hojas y la tierra se agrietó dejando un aspecto árido, el planeta ahora era un lugar totalmente estéril. 27 ¿Qué acaba de pasar? Todos miraron con horror lo que acababa de pasarle a ese planeta, absolutamente todos aterrados al ver cómo toda la naturaleza parecía perder su vida, las lágrimas de asomaron en los ojos de muchos, incluso los villanos permanecieron en silencio. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué le pasó a ese planeta? La presidenta de la comisión gritó aterrada mirando cómo absolutamente todo perdía su vida, él lo hizo ese encapuchado. ¿Cómo pudo lograr algo así? No lo sé. Incluso Aux no se contuvo de gritar, algo perturbado al ver cómo las mismas aves perdían la vida y caían hacia el suelo demacrados. Él lo hizo ese sujeto. ¿Cómo? Olmig abrió los ojos aterrados sin saber lo que había hecho, destruir un planeta era una muestra de poder aterradora, lo habían visto con Freezer, pero esta directamente, perturbador. Nezu miró la pantalla con ojos muertos, sintiéndose profundamente perturbado al ver cómo todos los animales de ese planeta perdían la vida en un instante, el director se vio reflejado en ellos haciendo que se estremeciera, los estudiantes miraron con ojos vacíos la pantalla, todos sin palabras al ver cómo toda la naturaleza parecía perder su vida, un espectáculo tan horrible que ninguno de ellos pudo siquiera imaginar. ¿Qué hizo?
El tímido Koda no pudo evitar gritar al ver cómo toda la naturaleza simplemente moría, demasiado apegado a la naturaleza por su Kirk era simplemente horrible para él. Todos se hubieran sorprendido de ver al callado Koda explotar si no tuviera esta vista frente a sus ojos. Él solo extendió su mano, y todo murió. Izuku tartamudeó horrorizado, en cierto sentido era incluso peor que Freezer. 16 Esto es horrible. Uraraka dijo horrorizada con lágrimas en las comisuras de sus ojos, el peliverde al verla tan afectada la envolvió en un abrazo, aunque algo inseguro sorprendiéndose cuando la castaña correspondió. 5 Esto es, ¿qué acaba de hacer? Denki no pudo ordenar sus pensamientos, solo gimotear aterrorizado ante la vista que tenían frente a ellos, es como si les hubiera robado la vida. Hiro susurró encogiéndose en su asiento uno como si les hubiera quitado la energía vital. Momo tartamudeó aterrada mirando los restos de ese planeta, pero ¿cómo lo hizo? Más importante ¿por qué? Dijo preguntándose por qué haría eso. Seisku ¿qué demonios hizo? Bakugo a diferencia de otras veces tenía una mirada de profundo terror ante lo que veía, sus pupilas se achicaron mientras veía la muerte de todo un planeta lleno de vida. ¿Cómo? Esto es aún peor que Freezer, se suponía que fuera de Freezer y los Saiyajins no había nadie más con estos poderes. ¿Cuántas amenazas hay ahí afuera? Pensó apretando sus puños. 14 Incluso si esto sucedía hace 10 millones de años no hacía mucha diferencia para el estudiante explosivo, solo demostraba que había más sujetos con esos poderes ahí afuera, mientras ellos permanecían en la ignorancia de su planeta, del lado de los villanos. Esto. Tomura miró la pantalla sorprendido sin saber cómo sentirse. Esto no era como la destrucción estereotípica que buscaba, era como si les hubiera robado la vida misma de sus cuerpos. Es fascinante aunque aterrador, pensó con un leve escalofrío. 8 Davi miró la pantalla sorprendido, ver todo simplemente morir al ser señalado era perturbador por lo menos, aunque sería un destino muy apropiado para Kie. Pensó imaginando el cuerpo de Endeavor en ese estado, perdiendo toda su fuerza mientras sus últimos restos de vida se usaban para mirar su figura sobre su cuerpo moribundo. Esta noche dormiré muy bien. 16 Robar la energía vital de la naturaleza misma. Fue lo primero que All for One pensó mientras un sudor frío recorría todo su cuerpo. Rápidamente negó con la cabeza completamente reacio a la idea. ¡No! Es imposible. No puede ser que esos sujetos tengan habilidades para robarlas de los demás. No voy a creerlo, pensó casi en derrota. 11 El propio ego del símbolo del mal le suplicaba negarse completamente a la idea, robar las habilidades de los demás era su don, y aunque eso era parcialmente diferente, era lo suficientemente parecido para perturbarlo. Primero imposible que alguien más pudiera robar habilidades a ese nivel. 12 Toda la energía robada voló hasta llegar hacia la palma extendida del ser en capucho, este sonrió de manera malvada mientras apretaba su mano haciendo que la energía se comprimiera en una esfera más pequeña. Todos miraron como toda la energía robada de ese planeta se comprimía en una pequeña esfera, muchos de ellos miraron perturbados sabiendo que eso representaba la vida y muerte de todo un planeta fértil y lleno de vida. Los héroes apretaron sus puños con impotencia, eso podría pasarle a nuestro planeta. La presidenta de la comisión murmuró asustada, un profundo terror llenando cada parte de su cuerpo. No, 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 es imposible, esto ocurre hace 10 millones de años, ¿no? Es imposible que ese sujeto siga con vida, pensó casi suplicando porque sea verdad. 3 Lady Nagant miró la esfera de energía sumamente aterrada, los encargos y asesinatos a nombre de la Comisión de Seguridad Pública la habían seguido en sus más profundos sueños, pero ¿cuánta sangre hay solo en esa esfera? Ese sujeto mató a todo un planeta y ni siquiera parece considerarlo, pensó mortificada, acaba de destruir otro planeta. El Kaioshin gritó mientras él y el Gran Kaioshin miraban impactados la escena frente a ellos. Otro. Un grito unánime de los héroes resonó en la sala, todos horrorizados a partes iguales al considerar cuántos planetas podrían haber terminado de la misma manera. Otro. ¿Cuántos planetas ha destruido ese sujeto? La presidenta de la comisión sintió como su cuerpo se congelaba y sus piernas dejaban de responder, haciendo que cayera rendida en su asiento. Esto no puede ser, ese sujeto representa un peligro para toda la humanidad. No, no tengo que preocuparme, esto pasó hace 10 millones de años. Se repitió lo último mentalmente en un intento de calmarse. 16 Otro. Lady Nagant se quedó sin habla ante las palabras del Kaioshin, imaginando cuántos planetas probablemente llenos de vida habían terminado de la misma manera. Nuestro planeta pudo haber terminado de la misma manera. Dijo con un escalofrío, el cuerpo de Overhaul tembló incontrolablemente ante lo que veían. Otro. Eso quiere decir que no es el primer planeta que destruye. Pensó con un sudor frío, ¿cómo demonios pudo hacer eso? ¿Qué clase de Kirk tiene?
11. El líder de la Yakuza sintió como el color abandonaba su rostro ante una vista tan horrible, solo consolándose en el hecho de que esto pasaba en un pasado tan lejano, que era imposible que ese sujeto siguiera con vida. El encapuchado rápidamente llevó la esfera de energía, que era la vitalidad del planeta, hacia su rostro, y de un solo bocado se tragó lo que era toda la vitalidad de ese planeta. El encapuchado rápidamente llevó la esfera de energía, que era la vitalidad del planeta, hacia su rostro, y de un solo bocado se tragó lo que era toda la vitalidad de ese planeta. 10. Se lo tragó. El Kaioshin gritó impactado mientras el gran Kaioshin se ponía en posición de pelea. ¿Así es como absorbe la energía vital del planeta?, preguntó enojado. Absolutamente todos los héroes miraron con expresiones muertas como el encapuchado se comía la energía robada del planeta, una acción que podía parecer tan sencilla pero había costado la vida de todo un planeta. Él solo se lo comió, ni siquiera le importa. Uraraka tartamudeó sin poder creer la indiferencia con la que este villano trataba la vida de toda un planeta. Uno me recuerda mucho a Freezer y no precisamente de buena manera. Izuku murmuró agachando la mirada, incrédulo por la indiferencia con la que el encapuchado había terminado con todo un planeta de manera tan horrible. Solo lo trago, la vida de todo un planeta en la palma de su mano y él solo, se la come. La presidenta de la comisión murmuró sin creerlo, no tenía mucho corazón al dar órdenes pero hasta ella estaba incrédula con la indiferencia de este villano a sus actos. ¿Cómo puede existir una amenaza así? All for One siempre representó el mayor mal del bajo mundo desde la aparición de los dones, pero este ser existía desde antes, pensó aterrada. 5. Los héroes miraron aterrados como el encapuchado se comía lo que era la energía de todo un planeta, simplemente pudieron apretar sus puños mientras sus ojos reflejaban la impotencia que sentían. Básicamente acaba de comerse un planeta. Togas se preguntó sorprendida recordando la vista del planeta una vez le robaron la energía. No me gusta nada, es bastante feo y dejo a todos los animales demacrados, no se les puede sacar mucha sangre en ese estado, pensó molesta. 17. El encapuchado abrió sus ojos al sentir la descarga de energía al comerse el planeta. La pequeña roca espacial en la que estaba parado rápidamente se vio envuelta en una gran cantidad de energía que salió disparada hacia todos lados. Los Kaioshin intentaron cubrirse pero la energía los alcanzó causándoles un gran dolor, hasta que la repentina energía que envolvía al encapuchado desapareció, dejándolo con los brazos extendidos al aire. Todos se sobresaltaron cuando vieron la inmensa cantidad de energía que salía del encapuchado, tanta que fue capaz de dañar a los mismos Kaioshin. Los héroes no podían creerlo y los villanos estaban incrédulos. Entendiendo la gravedad de la situación, ¿se hizo más fuerte con eso? All for One pensó con un sudor frío recorriendo su cuerpo, deseando con todas sus fuerzas que no se tratara de eso. No, 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 yo soy quien aumenta su fuerza tomándolo de otros, no creeré que hay otra persona así, es inaudito. 12. ¿Qué fue lo que hizo? Toda esa energía para eso se comió el planeta. Se ha vuelto más fuerte aún. Esto es absurdo. El Kaioshin gritó con preocupación mientras que el gran Kaioshin a su lado miraba todo preocupado, lanzando una maldición. Al aire, las palabras del Kaioshin fueron como un balde de agua fría para todos los presentes en la sala. Ese ser se hacía más fuerte robando la energía de los planetas. Una habilidad tan aterradora que congeló a todos en sus asientos, se hizo más fuerte robando la energía vital de ese planeta. Olmig levantó una mano temblorosa, así que de esa manera devuelve más poderoso. Nezu murmuró seriamente sin gustarle nada lo que veían, pero para enfrentar a los Kaioshin, ¿cuántos planetas habrá destruido? Dejó la duda al aire haciendo que sus empleados se tambalearan. Es el colmo de la villanía. Kamui Wops apretó sus puños enojado. Hacerse más fuerte a la costa de la muerte de todo un planeta, es una forma asquerosa de ganar poder. 3. Se comió todo un planeta solo para ganar más poder. Esto no tiene sentido. ¿Cuántos debió comer para llegar hasta ese nivel? Lady Nagant pensó congelada ante la muestra de poder del encapuchado. Todos los mundos que debió destruir, debo agradecer que esto pasara hace millones de años, pensó intentando calmarse, aunque un mal presentimiento la invadió. Robó toda la energía de ese planeta para volverse más fuerte. ¿Cómo puede hacer algo así? La presidenta de la comisión abrió sus ojos sorprendida, y no hablaba específicamente de las alineaciones morales del encapuchado. Todos los estudiantes permanecieron impacientes. Saber que ese encapuchado se había vuelto más fuerte a costa de la vida de todo un planeta, le había revolvido el estómago a la mayoría, de todo ese planeta solo para hacerse más fuerte. Tsuyu tartamudeó incrédula mientras su cuerpo temblaba. Freezer destruía planetas, pero él no se volvía más fuerte cuando lo hacía. Midoriya murmuró, pensó en el demonio del frío, aunque pasara a 10 millones de años, es realmente terrible.
Hablo sintiendo pena, es una suerte que ese ser no haya puesto sus ojos en nuestro planeta, Momo susurró intentando calmarse, en esos tiempos ni siquiera existía la civilización humana, pero era aterrador imaginar su mundo como un páramo inerte, del lado de los villanos, así se vuelve más fuerte. Tomando la energía de los demás y volviéndolo en su propio poder, suena bastante familiar, Tomura murmuró un poco impresionado, mientras que de reojo miraba a su sensei que parecía absorto en la pantalla, se vuelve más fuerte robando la energía de los demás. All for One sintió como su cuerpo se congelaba ante la habilidad del encapuchado, robarlo de los demás para volverse más fuerte era lo suyo, saber que otro ser hacía algo tan parecido era inaudito, esto es imposible. Desde antes de que existiera ya había un ser con estas habilidades. Se suponía que el All for One era un poder único. 19 El símbolo del mal ahora sabía cómo se sentían ambas estudiantes de la clase B. 14 No podemos ganarle. El gran Kaioshin habló con algunas gotas de sudor caían por su mejilla, pero con una sonrisa calmada aún con la terrible situación, esas palabras hicieron que muchos bajaran la cabeza abatidos, los héroes impotentes al escuchar como una misma deidad afirmaba ser incapaz de vencer a ese villano, no, Ibara juntó sus manos a modo de rezo, totalmente reacia a la idea, él es un ser repugnante que se vuelve más fuerte a costa de la muerte de planetas enteros, ustedes los crearon, yo confío en ustedes, cerró sus ojos con determinación. La presidenta de la comisión sintió como si un balde de agua fría le cayera encima, escuchar que una deidad decía no poder derrotar a un villano era inaudito, esto no puede ser, no son dioses. Deberían ser capaces de detenerlo. No pueden dejar que una amenaza para la humanidad permanezca así como si nada. 6 La presidenta mordió sus uñas con ansiedad, desde detrás de su escritorio siempre se había sentido a salvo de las amenazas en el mundo, los villanos sabían que era un suicidio intentar algo contra la comisión, el mismo All for One había sido derrotado por el mejor héroe de la comisión Olmig, pero por primera vez en su vida, se sintió expuesta ante las amenazas que existían más allá de su planeta, al menos ese sujeto debía llevar muerto millones de años, se consoló en esa idea, no pueden ganarle. Izuku apretó sus dientes ante esa afirmación, se sentía como si Olmig admitiera no poder derrotar a algún villano, un sentimiento que el peliverde nunca esperó sentir, pero aún así todavía está sonriendo porque... Pensó un poco confundido, ¿por qué está sonriendo? ¿No ve la situación en la que se encuentra? Tomura observó algo molesto la calma del gran Kaioshin, debería entrar en desesperación, rogar por una muerte rápida no sonreír. Dijo molesto, eso era una de las mayores cosas que odiaba en Olmig, verlo en este Kaioshin solo lo irritó. 7 Un poco alejado del planetoide se encontraba una nave espacial con el logo de la Patrulla Galáctica, que contenía a 2 alienígenas que miraban el combate cruzados de brazos, ver otra perspectiva de la batalla hizo que los héroes levantaran la mirada aún abatidos, aunque algo curiosos y sorprendidos al ver el logo de la Patrulla Galáctica, los villanos observaron incrédulos ese logo, la Patrulla Galáctica. Izuku gritó sorprendido al reconocer el logo, pero se supone que esto sucede hace 10 millones de años, ¿cómo es posible que estén ahí? ¿Cuánto tiempo lleva existiendo esa organización? Pensó sorprendido, 3 tal vez tienen una máquina del tiempo. Mei dijo emocionada pensando en la respuesta más alocada, pero la verdad la decepcionó. 13 Policía Galáctica, predecesora de la Patrulla Galáctica, se pudo leer en la pantalla mientras ambos alienígenas miraban la batalla de los Kaioshin contra el encapuchado, policía. Un eco confundido se escuchó en la sala, todos se mostraron confundidos cuando leyeron eso. La Patrulla Galáctica eran policías. Era extraño para los héroes, aunque respetaban su labor y su parte en la captura de villanos, la mayoría siempre los habían visto como los sujetos secundarios que aparecían una vez terminaban su trabajo. 21 En esa organización se consideran policías. La presidenta de la comisión arrugó su cara en confusión, no lo entiendo por qué una organización tan grande se rebajaría a sí misma de esa manera. 16 ¿Se ven como policías? Lady Nagant murmuró confundida al igual que el resto de héroes, no niego que son una parte importante, pero nunca han resaltado demasiado, ¿policías? Es algo extraño, Aizawa murmuró con confusión, no es la forma que esperaría que se viera una organización tan grande, Nezu dijo Aglo extrañado, y tan longeva, pensó sabiendo que la Patrulla Galáctica aún existiría por millones de años, vamos, la policía es una parte muy importante de nuestro trabajo. Olmig dijo algo avergonzado al recordar cómo le ofreció a Midoriya convertirse en policía, como una opción menos glamurosa de heroísmo, no dudo que sea importante, pero en una organización como esa, esperaba otra definición. Mindic dijo algo confundida, 8 ¿Se ven como policías? ¿Por qué?
MT Lady preguntó confundida, los policías solo eran los sujetos que aparecían después de que ellos derrotaran a los villanos, muchos los llamaban los recogesobras de los héroes, del lado de los estudiantes, ¿se ven a sí mismo como policías? Izuku habló confundido, el peliverde bajó la mirada un poco extrañado, no desprestigiaba el trabajo de estos mismos en su mundo, pero con la idea de heroísmo en su sociedad, estos habían sido relegados a un segundo plano, por lo que era extraño escuchar eso. 4HMP, entonces no sorprende que sean tan inútiles. Bakugo bufó recordando cómo en la actualidad se les había escapado un prisionero, aunque aún no lo mostraban. O eso creía el estudiante. 10 Eso no suena bien, Kirishima dijo algo desanimado por el tono en el que hablaba Bakugo. Es la verdad, Bakugo bufó mirando la pantalla, esos extras solo existen para limpiar lo que los héroes dejan al terminar su trabajo, fuera de llevar villanos esposados a la prisión no hacen mucho más. 3 Nadie respondió a las palabras de Bakugo, pero nadie lo contradijo pues era algo muy aceptado en la sociedad, los policías solo servían como los recogedores de sobras de los héroes, pues ni siquiera tenían licencia para usar sus quirks. 11 Jajaja policía. Debe ser un chiste, Tomura se rió por lo bajo al ver cómo se veía esta organización a sí mismos. 3G, es hilarante que se rebajen a sí mismos de esa manera. Davi también soltó una pequeña risa, él también creció con la idea de que los héroes eran lo más importante en la sociedad, después de todo Endeavor no buscaba crear al policía número 1HMP, que una organización como ellos se consideren policías es extraño, incluso All for One pareció confundido por la decisión de esta organización, los policías eran inútiles en su opinión desde el surgimiento de los quirks, después de todo, la profesión de héroe nació para reemplazar ese trabajo agonizante, murmuró recordando cómo nacieron los primeros vigilantes en los albores de los quirks. 7 Moro, el come planetas, el más alto de los alienígenas, teniendo un gran parecido al futuro Jaco habló con seriedad. 25 Moro, Izuku rápidamente anotó ese nombre en su cuaderno, entendiendo que era, aunque aún no entendía por qué, esto sucedía hace millones de años después de todo, el come planetas. ¿Por qué ese nombre? Denki agarró su mentón pensativo teniendo un leve escalofrío al imaginar la razón. 11 ¿Tú por qué crees? Hiro miró de reojo a Denki haciendo que se encogiera en su asiento. Cierto, fue una pregunta tonta, ha sido acusado de la destrucción del sistema estelar Iragi y por la destrucción masiva de 320 planetas, anunció los crímenes del encapuchado mientras su compañero a su lado escuchaba atento. 26 320 planetas. Se escuchó un grito ensordecedor de parte del bando heroico, es un maldito. All Might apretó sus puños con enfado, recordando cómo Moro robaba la energía de ese planeta, solo podía imaginarse cuánta gente había sufrido el mismo horrible destino. 320 planetas. Aizawa abrió sus ojos sorprendido dejando de lado su mirada cansada, y todo un sistema estelar junto a eso. Nezu murmuró seriamente al escuchar los crímenes de este Moro, tanta destrucción que hizo que los mismos dioses tuvieran que intervenir, empezaba a entender lo que pasaba. 8C ¿Cuánta gente mató ese maldito? Mindik dijo incrédula imaginando al escuchar la cantidad de planetas devorados por Moro, de todo un sistema estelar. MT Lady tragó duro sintiendo como sus piernas perdía fuerzas al enterarse de los crímenes de ese Moro, 320 planetas y todo un sistema estelar. La presidenta de la comisión repitió esas palabras como si no pudiera entenderlas, y en cierto sentido deseaba no hacerlo. Una amenaza tan grande existía ahí afuera desde hace tanto tiempo alguna vez tuvo su mira en la Tierra. No lo pensó más de lo debido por el bien de no caer en la locura. 17 devoró tantos planetas. Lady Nagant no podía creer lo que escuchaba, desde que estaba en Tartarus siempre miró a la Comisión de Seguridad Pública como uno de los mayores males de la sociedad, pero esto no tiene comparación, va más allá de lo que cualquier funcionario corrupto pudiera ordenar alguna vez, pensó sintiendo como su cuerpo se entumecía. Del lado de los estudiantes, 320 planetas. Izuku se sobresaltó cuando escuchó la cantidad de mundos devorados por Moro, y todo un sistema estelar como pudo. Es despreciable. Todoroki habló por lo bajo imaginando la cantidad de vidas que habían sido tomadas por Moro, de tantas personas inocentes. Uraraka tembló en su asiento ante la cantidad de mundos devorados por Moro. Él se ha comido tantos planetas y se vuelve más fuerte después de cada uno. Momo gritó aterrada ante la mención de un villano que se hacía más fuerte al asesinar, era una habilidad terrible, deben detenerlo cuanto antes. Es un maldito. Bakugo rugió con ira ante la mención de los crímenes de Moro, aunque en el interior estaba asustado al imaginar su mundo terminando de la misma manera, es un bastardo, aunque deben ser muchos menos planetas de los que ha destruido Freezer.
Hizo una mueca al recordar al demonio del frío. Koda solo apretó los dientes con frustración e impotencia. Amaba a los animales y saber que Moro simplemente devoraba todo lo que tenía vida en un planeta era inaudito para él. Deben detenerlo, por favor, suplicó silenciosamente. ¿Tres del lado de los villanos? ¿Ha devorado tantos mundos? Tomura preguntó sorprendido mientras sobaba su cuello, ¿dejar solo muerte a tu paso mientras te vuelves más fuerte con eso? ¡Qué envidia! Habló con una leve sonrisa al imaginarse en esa posición. 2. Podría haber intentado devorar nuestro planeta hace 10 millones de años, me habría ahorrado muchas cosas. Davi bufó mirando de reojo a Endeavor. 4. No digas eso Davi, si así fuera no quedarían personas para hacer sangrar. Toga se quejó dándole ligeros golpes en el hombro a su compañero, el pirómano ignoró los intentos de su compañera. 13. Si se supiera de ese tipo, los metamorfos la tendríamos aún peor. Spinner hizo una mueca, los que sufrieron cambios de apariencia por sus quirks eran discriminados. Si se supiera que alguien como Moro había causado tanta destrucción, la discriminación se habría disparado aún más. No importa si es alienígena o no, la gente seguirá pensando lo mismo. 11. Los planetas para ti son simplemente una forma de aumentar tu poder. All for One se preguntó sorprendido, no era como Freezer que veía en los planetas un valor monetario en su imperio, es una suerte que lleve muerto millones de años, pensó intentando aliviarse, pero no lo logró. 11. Para el símbolo del mal era difícil imaginar que el mundo que llevaba más de 2 siglos intentando controlar, no representaba más que un bocado para Moro. Este villano es tan fuerte como dicen, su compañero con una antena en la cabeza dijo seriamente, sí, es un enemigo aterrador. El alienígena parecido a Jaco concordó, no hay nada que nosotros podamos hacer, honestamente, el alienígena parecido a Jaco habló cruzado de brazos, dejémosle la tarea a los Kaioshin mientras observamos de acuerdo, asintió su compañero, tal vez un poquito más lejos. Se escuchó la voz de ambos alienígenas mientras la nave se alejaba discretamente del planetoide donde se llevaba a cabo la batalla. 2. Hablan en serio. Los héroes cayeron de espaldas al ver cómo simplemente dejaban todo el trabajo a los Kaioshin, HMP, pues si son policías después de todo. Bakugo habló despectivamente mirando los patrulleros galácticos. 4. Ellos tienen una amenaza fuera de sus capacidades Kacchan, Izuku murmuró algo incómodo. 9. Pues al menos que no escapen como ratas. Bakugo bufó cruzándose de brazos con molestia. 11. ¿Tú te quedarías? Todoroki habló repentinamente, Bakugo solo chasqueó la lengua pero no respondió, haciendo que todos los estudiantes volvieran su atención a la pantalla. 23. Clack, se escuchó un sonido mientras Moro aterrizaba en el pequeño planetoide, quedando cara a cara con los Kaioshin mientras su rostro era ocultado por sus ropajes, sonrió de manera malvada mientras extendía sus manos hacia los dioses. Todos los héroes y villanos observaron con el corazón latiendo a mil la pantalla, la presencia de Moro les resultaba nauseabunda aunque no podían describirlo con claridad, probablemente solo era miedo sabiendo lo que podría hacer con un planeta, no podremos resistir si su poder vuelve a aumentar. El Kaioshin habló con enfado poniéndose en posición de combate, si tan solo pudiéramos hacer algo sobre su magia. 1. Magia. Absolutamente todos saltaron de sus asientos ante esa palabra, muchos de ellos rascando sus orejas asegurándose de haber oído correctamente. El propio símbolo del mal revisó su máscara asegurándose de no estar escuchando mal. ¿Magia? ¿R realmente quería decir eso? Mindig señaló la pantalla incrédula, habían visto muchas cosas, pero escuchar que la magia era real era simplemente, repentino. 6. No es algo muy común en el universo. El anciano habló repentinamente llamando la atención de todos, miradas deseosas de respuestas se fijaron en él. El poder de la magia es algo que escapa de las manos de la mayoría de los mortales, pero en raras ocasiones se muestran personas capaces de dominarla. 22. Todos escucharon con atención las palabras del anciano, un sentimiento de confusión y maravilla llenando sus mentes al escuchar de este poder, algo que muchos descartaron una vez crecieron. ¿Magia? Olmig pareció impresionado por la idea de ese poder, aunque sus rasgos se volvieron sombríos al pensarlo, sabiendo que ese poder estaba en manos de alguien como Moro, entonces él es un mago, dista bastante de la idea de uno. Lady hizo una mueca mientras se imaginaba a un mago con un sombrero de copa y un traje elegante, ¿no se suponía que sacaban conejitos de sus sombreros? ¿Desde cuándo comen planetas? 17. Así que la magia es real. El director Nezu bajó la mirada mientras una mirada extraña se marcaba en su rostro, dijo que era un poder que pocos habían podido usar. ¿Eso quiere decir que no es de una especie en específico? ¿Puede llegar a cualquiera? El director pensó tomando su mentón, tal vez los mitos de personas usando magia pudieron venir de personas que aprendieron a usarla. ¿O es simplemente una coincidencia?
recordando los mitos de su mundo. Esto tenía tantas ramificaciones para su mundo que no pudo dejar de pensarlo. Uno del lado de los estudiantes, está usando magia. Tokoyami se levantó de su asiento sorprendido. ¿Él realmente está usando magia? ¿Cómo se le concedió tal poder a una persona como él? Debe estar usando las artes oscuras. Pensó recordando sus días en la secundaria, donde se había interesado por el oscurantismo y las cosas sombrías. 15 magia. Izuku apenas pudo pensarlo antes de sus pensamientos se desviaran como el director, hablaba como si todos fueran capaces de usar algo así. Eso es posible. Un poder que no depende de la especie sino que es capaz de despertar en cualquiera. Pensó sorprendido. 6 Entonces la magia es real. Momo se encogió en su asiento pareciendo que luchaba con la idea, aunque las esferas del dragón ya debían darnos una pista, murmuró incómoda. Entonces los cuentos de magos y hechiceros son. Denki habló confundido. ¿Realmente te preocupas por eso? No por el hecho de que tengamos a un mago que roba y se come la energía de los planetas. Hiro gritó angustiada haciendo que el rubio eléctrico también se alarmara. Ahora también magia. Bakugo pensó incrédulo. Suego había sido herido hace mucho cuando se enteraron del poder de los Saiyajin y Freezer. Después vinieron los dioses y ahora la magia. ¿Cuántas de estas cosas existen en el universo? Pensó frustrado, su posición en la escala de poder del universo reduciéndose cada vez más. 14 del lado de los villanos. ¿Eh? ¿Magia? Toga aladeó su cabeza confundida, recordando cuando era niña y leía cuentos sobre magia. ¿Así que es real? Supongo que se puede esperar todo de estos sujetos, pensó con un poco de emoción infantil. Tomura miró la pantalla en silencio aunque escuchó atentamente la explicación de la magia, un poder raro que podía despertar en cualquiera. ¿Alguien de nuestro planeta alguna vez la habrá tenido? Aunque considerando lo increíble de esas habilidades, si encontraba un contemporáneo sin duda lo invitaría a la liga. 6 All for One escuchó atentamente la explicación de este poder, sus rasgos se marcaron en sorpresa como si descubriera por primera vez lo que eran los quirks. Entonces si existe la magia, no solo eran cuentos de hadas de una época desesperada por tener poderes, pensó recordando la era antes de los quirks, aunque mencionó que puede despertar en cualquiera, sería interesante poder investigarla. El símbolo del mal sonrió de manera avariciosa. Si encontraba un contemporáneo en su mundo que tuviera tales habilidades, sin duda intentaría investigar estas habilidades y tal vez, como poder usarlas en su beneficio. 2 No queda otra opción. El gran Kaioshin habló con una sonrisa alegre. Usaré mi poder divino para robar su magia que... Enterarse de la magia había sido una revelación muy grande para todos en la sala, por lo que muchos se cayeron de sus asientos cuando el gran Kaioshin afirmó poder robar esa magia como podía. La mirada de Ibara se iluminó en un instante cuando escuchó esas palabras, su fervor por los Kaioshin incrementándose cada vez más mientras se llenaba de esperanza. ¿En serio puede hacer eso? ¿Existe una técnica así? El Kaioshin miró a su superior con sorpresa. Eso mismo queremos saber. Un grito de parte de los héroes y villanos resonó en la sala. Yo mismo la creé, tenía el presentimiento de que algún día nos sería de utilidad. El gran Kaioshin explicó mientras sonreía mirando hacia Moro. Es demasiado peligrosa para enseñársela a alguien más, solo lo hizo por un presentimiento. Olmig parpadeó sorprendido, aunque en las circunstancias actuales no se quejaría de tener una manera de derrotar a Moro, pues vaya suerte. Aizawa asintió algo aliviado. Demasiado peligrosa para enseñarla a alguien más. Nezu murmuró tomando su mentón pensativo. ¿Robar las habilidades de tu enemigo servir con algo fuera de la magia? Pensó curioso mirando de reojo hacia el símbolo del mal. La presidenta de la comisión se mostró esperanzada al escuchar al gran Kaioshin decir que tenía una manera de detener esta amenaza. Le sonaba extraño que creara algo así solo por un presentimiento, pero en las circunstancias actuales no se quejaría. 7 El gran Kaioshin levantó sus manos mientras una gran cantidad de energía se acumulaba en estas, hizo un sonido de esfuerzo mientras ajustaba sus manos preparándose para lanzar el ataque. Gran Kaioshin, no debe usar tanta energía en esa técnica. El Kaioshin gritó preocupado por la vida de su superior. Todos vieron atentamente cuando vieron al gran Kaioshin cargar su técnica, aquella que podría poner fin al conflicto. Los héroes cruzaron sus dedos mientras la imagen del planeta que Moro absorbió volvía a sus mentes, una imagen que sabían nunca podrían olvidar, pero cuando escucharon el grito del Kaioshin sus corazones se llenaron de preocupación. Por favor, Ibara juntó sus manos mirando con esperanza al Kaioshin, confiaba en la capacidad de estos dioses para derrotar a Moro, confío en ustedes, deténganlo Kaikai Matoru. El gran gritó el nombre de su ataque que salió a gran velocidad en contra de Moro,
quien no pudo reaccionar y fue alcanzado de lleno por el ataque. El planetoide se vio envuelto por la energía divina del Gran Kaioshin, hasta que el resplandor empezó a desvanecerse poco a poco, dejando ver el espacio oscuro en completa calma, el gran brillo a más de uno en la sala obligándolos a cubrirse los ojos. All for One estuvo libre de este mal. Cuando todo se despejó pudieron mirar la pantalla con expresiones de preocupación, preguntándose si lo habían logrado. 8 y lo logró. ¿Qué pasó? Vamos, muéstranos. Y así el Gran Kaioshin renunció a gran parte de su poder divino para poder sellar la magia de Moro. La voz de Merus narró mientras se mostraba lo que había pasado. Sin posibilidades de luchar, Moro fue encerrado en la prisión galáctica. Ya pueden ocuparse del resto, Policía Galáctica. El Gran Kaioshin sonrió mientras se mantenía en pie gracias a la ayuda del otro Kaioshin. Sí señor, el alienígena de la patrulla galáctica asintió mientras su compañero cerraba la jaula que contenía al encapuchado Moro en su interior. Todos los héroes sonrieron con alegría y alivio al ver que Moro había sido derrotado, sus corazones llenándose de una calma. Incluso sabiendo que esto sucedió hace millones de años, se levantaron de sus asientos festejando mientras los villanos miraban en silencio. ¿Sí? ¡Qué bien! Así se hace, Kaioshin. Los festejos se calmaron poco a poco cuando todos escucharon a Merus empezar a narrar. Abrieron sus ojos con sorpresa cuando escucharon a lo que renunció el Gran Kaioshin. Tuvo que renunciar por esa victoria, tuvo que sacrificar parte de su poder divino. Nezu se mostró sorprendido al escuchar eso. Tal autosacrificio de una deidad para detener una amenaza. Detuviste una gran amenaza y nos protegiste a todos. Tienes todo mi respeto, Gran Kaioshin. Agachó un poco la mirada considerando hacer una estatua en honor a la deidad. Seguramente a nadie le molestaría. 7 No hay nada más heroico que el autosacrificio. Olmigta sintió mirando con respeto al Gran Kaioshin. Aunque sea una deidad se comportó como todo un héroe. 7 Lady Nagant miró la pantalla con respeto. Estaba sorprendida de que un dios sacrificara parte de su poder para poder detener una amenaza, pero verlo le trajo una pequeña sonrisa al rostro. Tal vez no todo lo que haya ahí afuera sea tan malo, pensó con un poco de esperanza. 6 La presidenta de la comisión miró sorprendida la pantalla, pero en su caso no era totalmente por escuchar el sacrificio del Gran Kaioshin, sino por, esos policías galácticos están hablando de manera tan amena con él desde cuando tiene conocimientos. Duda tienen muchos recursos. Pensó sorprendida, policías o no, esta organización le resultaba cada vez más útil. 2 Del lado de los estudiantes, sacrificar parte de su poder por detener a un villano. Izuku miró sorprendido la pantalla para luego contemplar su mano, la cerró en un puño mientras cargaba parte de su poder en ella, imaginando qué es lo que haría en una situación similar. ¿Sería capaz de sacrificar One for All por proteger a la gente? El peliverde lo consideró y no pudo llegar a una respuesta, aunque la tendría en algún futuro. 45 de Kukun, ¿estás bien? Pareces distraído, Uraraka comentó con preocupación al ver al peliverde con la mirada perdida. No era como cuando murmuraba, aquí solo se veía desorientado. Izuku fue de nuevo traído a la realidad. Miró a la castaña sin saber cómo responder. Tengo muchas cosas en la cabeza, admitió todavía intentando llegar a una respuesta. Vamos, Uraraka, solo está afectado por lo que acabamos de ver. Tsuyu se encogió de hombros creyendo que comprendía el por qué el peliverde se veía tan desorientado. ¿Sí? Básicamente vimos como uno de esos Kaioshin sacrificó su poder por protegernos. Kirishima dijo levantando sus brazos con emoción, mientras miraba la pantalla con respeto, es muy varonil. 4 Sacrificó su poder para vencer a un mago malvado. La lucha de la oscuridad contra la luz se hace presente desde tiempos inmemorables. Tokoyami habló poéticamente bajando su cabeza en señal de respeto. Sus compañeros tuvieron una gota de sudor, pequeñas lágrimas de asomaron en la comisura de los ojos de Ibara. La estudiante de la clase B se encontraba conmovida por el acto del Gran Kaioshin, lo detuvo y nos protegió a todos, incluso si esto sucedió mucho antes de que siquiera existiéramos. Muchas gracias, pensó con una sonrisa sincera. 4 Del lado de los villanos, HMP, así que después de todo terminó en prisión. Tomura comentó algo decepcionado del destino de Moro. Uno le pasa a los mejores. Dabi se cruzó de brazos antes de sonreír hacia Ichigaraki. Si no me crees, pregúntale a tu sensei 5 qué dijiste. Tomura miró al pirómano enojado por su comentario. Para tu información, el sensei si lograra salir de prisión. No como ese mago. Espetó como si lo hubieran ofendido a nivel personal. 6 Así que esa patrulla galáctica contuvo a un ser de tal poder. All for One comentó algo impresionado de que la patrulla galáctica alguna vez albergara a alguien como Moro, aunque parece que con el tiempo han decaído si se les escapó un criminal, aunque aún me pregunto por qué vemos esto.
El símbolo del mal no entendía qué valor en ver algo que sucedió hace tanto tiempo, donde todas las personas que aparecieron ya llevarían millones de años en el otro mundo, ¿verdad? Presente, la verdad Moro era un guerrero poderoso incluso sin su magia, así que, Merus habló seriamente, fue sentenciado a muerte, desafortunadamente nadie tenía la capacidad suficiente para matarlo, por lo tanto se le dio cadena perpetua. Aunque quisieron, ninguno de los héroes pudo sorprenderse ante la condena que le habían dado a Moro, sus crímenes trascendían lo que ellos alguna vez habían tratado y esperaban que se mantuviera así, condenado a muerte. El director Nezu suspiró mirando de reojo hacia el símbolo del mal, quien se mostraba tranquilo, aunque no es lo mismo, no podemos compararlo. Olmig suspiró sabiendo lo que pensaba el director, él mismo había estado dispuesto a matar a All For One en su primera batalla, en la segunda solo lo había podido derrotar por falta de fuerzas. El gobierno japonés no piensa que represente una amenaza ahora que está en prisión, y considerando lo desfigurado que está, se mantendrá así. Nezu suspiró tomando un sorbo de su taza de té. Director y símbolo de la paz suspiraron, matar era algo que tenían permitido solo en muy limitadas ocasiones, y estaba tan mal visto que muchos héroes ni siquiera lo tomaban como una opción, pero ambos sabían que para casos como 5 la presidenta de la comisión asintió conforme con la condena de Moro. Perfecto, una amenaza tan grande como él no merece nada mejor, después de todo si siquiera vivo, representaría un peligro para toda la humanidad, pensó aliviada al saber que tal peligro se extinguió hace millones de años, o tal vez no. Dos del lado de los estudiantes, condenado a muerte. Izuku pensó aunque no le sorprendía sabiendo los crímenes de Moro, pero nadie era capaz de matarlo incluso sin su magia que tan poderoso era. Pensó impresionado, no lo sé, pero para que nadie pudiera matarlo, demasiado. Momo comentó algo incómoda, imaginando que el nivel de Moro debía ser superior a cualquiera de ellos, incluso desprovisto de su magia, al menos todo a cabo. Uraraka suspiró aliviada, eso sucedió hace millones de años, ¿por qué tuvimos que verlo? Pensó confundida cómo se relacionaba eso con el problema del criminal que escapó. 4 Tal vez se trate de algún descendiente muy lejano de Moro. Izuku comentó imaginando que se trataba de eso, una idea se le pasó por la mente pero la descartó al instante. No, es imposible que siga vivo después de 10 millones de años, ¿verdad? Una pequeña duda se plantó en su mente. Los villanos también tenían la misma duda. El mal presentimiento de All For One se hizo cada vez más grande pero intentó ignorarlo, eso hasta que escuchó las siguientes palabras de Merus, que hicieron que sus miedos se volvieran realidad. ¿Y ese sujeto sigue vivo después de 10 millones de años? Goku preguntó sorprendido. Sí, Merus asintió seriamente. Vaya, ese sujeto sí que es viejo, Goku dijo al escuchar la edad de Moro. 14:1. La sala cayó en un silencio ensordecedor de parte de todos los humanos. Los héroes miraron con ojos muertos las pantallas deseando con todas sus fuerzas haber escuchado mal, mientras que los villanos parecieron horrorizados como era que Moro seguía vivo. Entonces él es que criminal que se escapó de prisión. Olmig tartamudeó en un hilo de voz, en su mente no comprendía cómo Moro podría haber sobrevivido millones de años, sobrevivió millones de años hasta este punto. ¿Cómo? Mindigo preguntó alarmada, esto no es posible. La presidenta de la comisión se levantó alarmada de su asiento, todos los héroes voltearon a mirarla, esto es un disparate. ¿Cómo puede ser que un criminal tan peligroso y condenado a muerte haya logrado sobrevivir durante 10 millones de años? 14 Presidenta, Aux miró a la mujer sorprendido por el arrebato, no era común verlo en alguien de su posición, ¿qué tipo de control tiene estos seres? La patrulla galáctica, ¿cómo pudieron permitir que una amenaza tan grande para la humanidad simplemente escapara de prisión? La presidenta tuvo un arrebato pensando en los peores escenarios, ¿y es el único? ¿Tienen más criminales así de peligrosos en esa dichosa prisión galáctica? 8 Señora, no se altere, el señor Goku y Vegeta seguro pueden solucionar esas cosas. Izuku intentó calmar a la presidenta de la comisión en un intento por calmar el ambiente. 7 ¿Estás ciego o sordo, mocoso? La presidenta arremetió contra el estudiante peliverde, lo que vimos es una amenaza para la humanidad entera. Un cataclismo. No puedes solo esperar que me quede aquí sentada mientras dejamos este problema a esos dos sujetos que no parecen más que unos perdedores. 11 Entiendo lo que dice, pero el joven Goku y Vegeta tienen una experiencia increíble con ese tipo de cosas, debe tener esperanza en... Olmig intentó hablar pero fue interrumpido por la presidenta. 3 ¿Me estás diciendo que solo tenemos que confiar en que ellos arreglaran todo mientras nosotros no hacemos nada? La presidenta dijo molesta, claramente en contra de esa idea, eso es una locura. Cada uno de esos alienígenas es una amenaza inmensa.
No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros los solucionen. Debemos hablar con las Naciones Unidas, con la NASA o con quien sea. 22 ¿Para qué? Nezu habló y aunque eso no levantó su tono de voz fue suficiente para hacerse notar, ¿cree que ellos tienen alguna manera de solucionarlo? Ni siquiera podemos tratar del todo las amenazas de nuestro propio planeta. Envió una mirada de reojo hacia All for One. Sería una tontería atribuirnos una amenaza tan grande, sabiendo que no tenemos ninguna manera de confrontarla. 10p Pero ellos permitieron que se les escapara ese criminal. La presidenta señaló la pantalla, su corazón latiendo a 1000 por hora al imaginar los escenarios más horribles posibles. 5 Luego de contenerlo por 10 millones de años, Aizawa habló seriamente, es una situación aterradora, pero al igual que otras ocasiones, no tenemos ninguna manera de defendernos. 6 La presidenta solo se sentó en silencio, el estrés que sentía en este momento no se comparaba a nada que hubiera sentido en toda su carrera política, el saber que podría estar en su planeta ignorante mientras un mago con millones de años señalaba su planeta listo para devorarlo. Moro tembló al recordar el nombre. 2 Lady Nagant emitió una pequeña sonrisa al ver a la presidenta de la comisión en un estado tan desesperado, aunque igual, sentía una cierta retribución kármica después de todos los encargos y su encierro por la comisión, del lado de los estudiantes. Entonces ese Moro está libre. Denki señaló la pantalla en pánico, no grites idiota. Hiro agarró al rubio eléctrico de los hombros intentando calmarlo, no me digas que me calme. ¿Y si viene a comerse nuestro planeta? Denki gritó claramente asustado, esta vez sentía que la amenaza podría llegar a su planeta en cuestión de un instante. Todos quedaron callados ante lo que gritó el rubio, imaginando a su mundo totalmente desprovisto de vida mientras Moro devoraba toda la energía vital del mismo. Se imaginaron sus propios cuerpos en un estado deplorable, se estremecieron. Cierra la boca, maldito Pikachu. Eso no pasaría. Bakugo gritó molesto, aunque solo era un intento de dejar de pensar en un futuro tan funesto. 4. Él está libre de nuevo. Ibara tembló en su asiento ante esta noticia. ¿Qué harán ahora? Los Kaioshin intervendrán una vez más. Su mirada brilló en esperanza y un poco de desesperación. 22 Del lado de los villanos, 10 millones de años. Tomura repitió esas palabras casi como si no pudiera creerlo. Es un poco más viejo que el sensei. Eso era un eufemismo y lo sabía, siempre había visto a su sensei como un ser antiguo, pero este Moro lo dejaba completamente atrás incluso en ese aspecto. 27 Esto no puede ser. All for One apretó sus puños con frustración, haciéndose un leve daño que se curó al instante por los quirks de regeneración. Se suponía que yo era uno de los seres más antiguos. Ni siquiera el Dr. Garaki podría compararse en eso. Pero ahora, él siempre se había visto a sí mismo como un ser trascendental, alguien que había superado el paso del tiempo convirtiéndose en la criatura inteligente más antigua que alguna vez existió. 4 Para el símbolo del mal era difícil imaginar que comparado con Moro, sus 2 siglos de vida no eran más que la edad de un bebé. 12 ¿Dices que logró escapar? Goku preguntó confundido. Correcto, es probable que Moro haya recuperado su magia, es por eso que necesitamos el poder del Gran Kaioshin para capturar a este criminal otra vez. Merus explicó seriamente al Saiyajin criado en la Tierra. Al escuchar que Moro posiblemente recuperó su magia hizo que todos temblaran en sus asientos. Saber que Freezer estaba ahí afuera le daba pesadillas a todos, sumándole esto hacía que muchos sintieran como sus cuerpos se tensaban con terror. Pero aún no entiendo por qué secuestraron a Majin Buu. Izuku dijo confundido aún no entendiendo cómo se relacionaba él en todo esto. Bueno, es bastante parecido al Gran Kaioshin, tal vez son familia, de algún modo. Momo habló vacilante, no tenía mucho sentido incluso para ella, pero no se le ocurría otra explicación. ¿Qué tiene que ver Buru en todo esto? Vegeta preguntó cruzado de brazos. Todos pusieron especial atención al escuchar la pregunta que todos tenían en mente, pero la respuesta hizo que muchos miraran la pantalla en blanco, sin poder procesar lo que acababan de escuchar. 5 millones de años después de la captura de Moro, el Gran Kaioshin fue absorbido por Majin Buu. Merus explicó mientras se mostraba una imagen que retrataba a Majin Buu absorbiendo al Gran Kaioshin, para luego tener su apariencia actual. 5 millones de años después de la captura de Moro, el Gran Kaioshin fue absorbido por Majin Buu. Merus explicó mientras se mostraba una imagen que retrataba a Majin Buu absorbiendo al Gran Kaioshin, para luego tener su apariencia actual. ¿Qué demonios? Un grito ensordecedor se escuchó por toda la sala. De entre todas las respuestas que podrían recibir, esa era la última que alguno elegiría. Los héroes no sabían cómo reaccionar ante la vista de la deidad siendo absorbida por Majin Buu. Incluso los villanos quedaron en blanco encontrando la vista bastante escalofriante.
La voz de Ibara fue apenas un susurro mientras miraba la pantalla como si todos sus miedos se volvieran realidad frente a ella. ¿Qué hizo esa criatura? Pensó horrorizada ante la vista del Gran Kaioshin siendo absorbido. 5 absorbió al Gran Kaioshin. Izuku murmuró con la mirada perdida. ¿Cómo? ¿Por qué haría eso con uno de los Kaioshin? Era un villano. El peliverde tenía demasiadas preguntas. La versión de Majin Buu que absorbió a la deidad parecía malvada, pero, ahora parece tan amable, murmuró sin entender. 7 no pueden esperar que creamos que esa maldita bola de chicle realmente hizo eso. Bakugo gritó totalmente incrédulo. Una parte del se molestó al recordar al villano de Limo y cómo parecía hablar de tomar su cuerpo. Si lo vuelvo a ver será diferente, lo haré explotar, pensó con rabia. 13 absorber a un dios. Monoma habló con una cara que demostraba que no terminaba de creerlo, aunque realmente no tenía manera de negarlo, pero si se ve tan amable. ¿Por qué haría eso con el Gran Kaioshin? Kendo gritó viendo la forma regordeta de Majin Buu, no entendía cómo eso le haría daño a una deidad creadora de vida. Uno adquirió esa forma después de absorber al Gran Kaioshin, antes parecía algo malvado. Izuku tragó duro ante la mirada de sus amigos. No sabemos cómo funciona su absorción, tal vez solo cambia su apariencia a la del individuo, así que no podemos estar seguros. El peliverde mordió su lápiz sacando conjeturas, sin mencionar que ni siquiera lo hemos visto despierto. Todoroki mencionó cruzado de brazos recordando a Majin Buu dormido. Luce bastante amable, pero podría ser una fachada y ser alguien malicioso, dijo con seriedad. Todos los estudiantes seguían confundidos pero solo volvieron su vista a la pantalla, mientras que del lado de los héroes estos estaban en blanco ante la vista de una deidad siendo absorbida. Absorbió al Kaioshin. Olmig tragó duro ante lo que habían visto. El joven Vegeta dijo que era una criatura increíblemente poderosa, pero absorber un dios que pudiera haber esperado. Nezu dijo con una mirada sorprendida. Espera, dijo que lo hizo hace 5 millones de años. Mindig señaló la pantalla incrédula ante la edad de Majin Buu. Esa bola de chicle es tan antigua. MT Lady preguntó igualmente incrédula ante la antigüedad de Majin Buu, y ni siquiera se ve viejo. ¿Cuánto puede vivir? Gritó con celos ocultos. 14 ya van 2 seres sumamente antiguos según lo que hemos visto. Olmig secó el sudor de su frente con el dorso de su mano, luchando contra el conocimiento de que Majin Buu existía millones de años antes de la aparición de los Quirks, eso sin contar a esos dioses. La presidenta de la comisión tenía la mirada perdida hacia la pantalla. Hace 5 millones de años esa criatura absorbió un dios. Pensó intentando comprenderlo, impresionada por la antigüedad de Majin Buu y su capacidad de absorber una deidad. ¿Cómo esa criatura fue capaz de absorber a una deidad? Nunca había escuchado de un Kirk con habilidades ni remotamente similares. 6 Entonces no era una exageración decir que tenía al Gran Kaioshin dentro de él. Lady Nagant murmuró con una mueca incómoda. Había pensado que se trataba de algo más espiritual, pero después de ver esto le quedaba claro. Del lado de los villanos, lo absorbió. Tomura habló confundido mirando la explicación. ¿Qué clase de habilidad es esa? Nunca he visto un Kirk similar, ni siquiera que se acerque, dijo extrañado. Sabía que no se trataban de Quirks, pero ni siquiera en la aleatoriedad de estos mismos había visto algo parecido. Su cuerpo es muy moldeable. Toga murmuró mirando cómo el cuerpo de Majin Buu se moldeaba para absorber al Gran Kaioshin. Sería muy difícil hacerlo sangrar pero no imposible. Pensó aún esperanzada de ver la sangre de Majin Buu, sin saber que carecía de esta. 6 All for One contempló la pantalla con la boca abierta, en su mente repasando siquiera un Kirk que pudiera asimilarse en lo más mínimo a lo que Majin Buu había logrado, una absorción que te permite apoderarte de dioses. ¿Cómo es eso posible? ¿También toma sus habilidades o es solo un cambio de apariencia? Tantas variables que él solo podía imaginar hasta dónde podría llegar.